tal, amigos de Contracara? Nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo andas? Bien, con una semana bastante interesante, porque bueno, ya culminan las inscripciones, ¿no? Para aquellos que quieren postular al Congreso, por ejemplo. Esta semana ya se venció todo Baile en de relación nombres, a ¿no? eso. Sí. ¿Ah? Baile de ¿Perdón? nombres, digo. Nombres aquí, Ahí, van nombres allá, se sí. van mencionando un montón de nombres. Y ahora vamos a tener la presencia del doctor José Tello, que es especialista en temas electorales. Vamos a analizar un poco las normatividades, las reglas de juego que vamos a tener que llevar a cabo para la próxima contienda electoral, que es el próximo año, que el próximo año ya está aquí nomás, Aquí ¿no? nomás, así Dos es. meses un poquito más, 2 meses y un poquito más, y ahí vamos a tener pues que tener las cosas claras, los candidatos, ojo, cuidado con los regalos, cuidado con transgredir las normas, Así es. cuidado con transgredir Y las normas. claro, yo te decía los nombres porque hay muchos nombres que se están mencionando, pero hay otra fecha que es importante, que es el 12 de octubre, que es la fecha fijada por el Jurado Nacional de Elecciones como fecha límite para que gobernadores regionales o alcaldes Ujú. renuncien a sus cargos para poder justamente postular a las elecciones. Lo digo porque hay algún alcalde que está, digamos, dentro de los pretendidos candidatos para el próximo año, ¿no? Así que, en fin, hay una fecha límite ahí que es el 12 de Y octubre. vamos a conversar, Martín, con el doctor Tello también sobre aquellos que pueden postularse al Congreso y quienes no. Porque más allá de las justificaciones jurídicas, todavía hay algunos Así es. congresistas, ¿no? Que lanzan pues comentarios sin fundamento y todavía creen que podrían estar postulando cuando es claro que quienes están en funciones en este periodo, ya sea los que ingresaron cuando Pedro Pablo Kuczynski fue presidente, Así y es. los actuales, pues bueno, no tienen ninguna justificación jurídica para poder pretender reelegirse de manera automática, perdón, para las próximas elecciones. Tienes razón, hay que estar atento a ese tipo de cosas. Ahora, Manuel, quería cambiarte de tema rápidamente. Hubo una reunión entre el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Manuel Merino, una reunión en Palacio de Gobierno. Y yo creo que es positivo, más allá de lo que hemos pasado, esos 2 semanas tan duras respecto a la moción de censura contra el presidente, ¿te acuerdas? Se han reunido las dos cabezas de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, y aparentemente, y digo aparentemente, porque claro, es lo que nos cuentan, el ambiente ha sido muy bueno, y ojalá, Manuel, eso signifique un nuevo comienzo en cuanto a las relaciones y que podamos tener un camino muy tranquilo de aquí a las elecciones y al final de este gobierno, tanto desde el punto de vista legislativo como ejecutivo, el 28 de julio, Mira, ¿no? Eso creo Martín, que sería muy bueno. al menos que no sea un ambiente desestabilizador. Al menos que Exactamente. no sea un ambiente desestabilizador. Otra moción de censura, por Porque ejemplo. no, ya, es que no tiene sentido este tipo de cosas. O sea, falta tan poco para acabar esto, Así es. tan poco, que esperemos que no surja nada que justifique nuevamente una crisis política. Así es. Pues Justo, claro, y, si y surge además, algo que tiene justificación, pues bueno, las leyes están allí. Pero esperemos que no surja eso. y en medio de otra crisis, que es la crisis sanitaria, porque el coronavirus sigue en el Perú, seguimos luchando contra el coronavirus, las cifras son un poquito mejores, pero no son las Son un poquito óptimas. mejores, sí. No hay que relajarse. El ejemplo de España y de Europa es clarísimo. España está con 10.000 infecciones nuevas al día, lo cual evidentemente nos preocupa. Pero eso es, digamos, tenemos que tomar ejemplo para no cometer los mismos errores, sobre Ahora, todo que se viene el verano, ¿eh? Lo de Europa está claramente analizado, se saben las causas de este contagio, este rebrote de los contagios. Y ahora tú has mencionado algo que sí a mí me preocupa y que nos va a preocupar a todos ya. En 2 meses el verano. Así Se es, acaba el año, viene el verano y hasta ahora el gobierno no ha dicho cómo va a manejar ese asunto. así es. Ojo, cuidado con las Sí, sí. playas, Es verdad, es cuidado con verdad. las playas. Solamente lo vamos a dejar ahí, lo vamos a de seguro conversarlo en programas próximos, pero el tema del verano, cuidado. La gente se puede molestar, pero es necesario hacer algo, ¿eh? A ver, te voy a decir algo, Paciencia, Martín, que se que se molesten, molesten. Claro, porque acá hay un asunto entre vivir y morir. ¿Qué sí, sin eliges? duda, sin Ya, duda, sin pero duda. hay gente que es muy inconsciente.
sobre esa gente inconsciente es que creo que el gobierno va a tener que hacer una campaña muy fuerte de concientización. Muy fuerte. Mira, hace poco nomás han encontrado otra discoteca en la selva con gente tomando sin ningún tipo de medida. Está prohibido, pero bueno, ha ocurrido este episodio. Es más, en Lima también, en Villa El Salvador. Entonces estamos hablando de multiplicidad de ejemplos donde claramente queda pues la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Ahora imagínate Seguro. el verano, lo dejo ahí. Sí, pues, no, claro que sí, claro que sí. Manuel, antes de terminar esta primera parte del programa, simplemente mencionar que esta semana, el martes, fue el primer debate entre Donald Trump y Biden. Bueno, creo que eso lo vamos a poder analizar con más detenimiento más adelante porque los debates son siempre muy interesantes. Pero en fin, creo que ha sido interesante, es un primer debate. Pero insisto, creo que podemos analizarlo más adelante. Pero antes, también vamos a entrevistar más adelante a Henry Rafael, también para hablar Sí, sobre el panorama electoral, Manuel, pero ya no tan técnico como con el doctor José Tello, ¿no? Sino ya qué está pasando con las encuestas, nombres, claro. etcétera, etcétera. La interpretación política, ¿no? Exactamente, Manuel. Así que, si te parece, vamos primero con la entrevista al doctor José Tello. Sí, antes de ir a la entrevista con el doctor Dime, José dime. Tello, solamente quería aclarar que la discoteca que mencioné en la selva es de Pucallpa, era Ok, de Pucallpa. Pucallpa. De acuerdo. Vamos con José Tello. Vamos con José Tello, adelante. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con Contracara y ahora tenemos la presencia del doctor José Tello. Él es abogado, especialista en temas electorales, además es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Sí? ¿Está correcto, doctor? Buenas Sí, claro. tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes con todos. Un abrazo, bienvenido a nuestro programa Contracara, que se Muchas transmite Vivo gracias. PCTV. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Doctor, la primera interrogante pasa por lo siguiente. Quisiéramos saber, a su criterio, cuáles son las diferencias más importantes en cuanto a normatividad electoral que vamos a tener para la próxima contienda del año que viene, con relación pues a la última campaña electoral del 2016. Correcto. Para estas elecciones hay que tomar en cuenta de que ya han habido reformas electorales en torno a lo que venían a ser las normas vigentes en el proceso del 2016. Recordemos que tuvimos nosotros una primera ola de reforma electoral cuando se dieron estas disposiciones del año 2017, 6 para ser más exactos, antes de que se den las elecciones del 2018, las regionales y municipales. Luego las 4 reformas constitucionales que todos recordamos del presidente Vizcarra, 28 de julio del año 2018, y luego estas últimas propuestas de reforma política que se dieron en el grupo de Fernando Tuesta Soldevilla, la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. Dicho sea de paso, ese proceso está inconcluso. Nos han dado solamente 6 leyes, 2 de ellas de reforma constitucional, 4 leyes ordinarias y tenemos además pendientes 6 todavía por El plazo acabó esta semana, además, esta misma semana, ¿no? Terminó ¿Sí? el lunes 28 de septiembre. ¿Por Así qué? es. Porque el Congreso, cuando se instala, justamente deja sin efecto el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, y justamente en ese dispositivo estaba el principio de intangibilidad normativa. Al dejarlo sin efecto, ellos podían regular y sacar normas para las elecciones generales del 2021. Era entendible por el contexto de la pandemia, como lo es a la fecha, pero ellos en su momento no tomaron una precaución. Se dieron como fecha para legislar en materia electoral con normas aplicables a los comicios de abril del próximo año, 6 meses por delante a la entrada en vigencia de esta norma. Claro. Esos 6 meses han terminado el lunes 28 de septiembre. Por eso es que ese fue el último plazo para poder finalmente legislar en materia electoral y aprobar, aunque sea como autógrafas, normas que iban a entrar en vigencia para los próximos comicios de abril. Ahora, hay que tener en cuenta acá algo que es importante. Cometieron un error técnico. ¿Por qué? Porque ellos no postergaron la fecha de convocatoria de elecciones, pudiendo haberlo hecho no cambiando el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, sino más bien con una disposición transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones, como después lo terminaron haciendo con la Ley 31038, incorporar
una inaplicación del 82 y establecer que el plazo sea 180 días antes Claro. de la elección, como lo fue, por ejemplo, en el año 2015, cuando se convocó a mediados de octubre las elecciones del año 2016, de abril de 2016. Entonces, ahí hay un detalle que es muy importante. Se ha dado la convocatoria de proceso antes que ellos terminen de legislar. Claro. Por eso es que nos hemos visto en una situación que los organismos electorales han estado maniatados literalmente como para poder establecer un cronograma electoral, como para poder, por ejemplo, darnos reglamentos electorales que están empezando a salir uno tras de otro. O sea, eso se ha dado, ¿por qué? Porque el Congreso simplemente no tuvo la precaución, como le digo, este desliz técnico de posponer la fecha convocatoria de elecciones. Pero bueno, Ahora, ya tenemos marco normativo. doctor, antes que siga por ese sentido, porque obviamente son temas y las fechas son muy importantes, pero usted mencionaba acerca de la reforma electoral, que efectivamente sabemos que el plazo acabó esta misma semana, pero esta reforma electoral entonces ha quedado incompleta de alguna manera. Y además hay un tema que sí me gustaría conocer su opinión, y es acerca de la paridad y la alternancia, que en realidad tiene sentido siempre y cuando tengamos una lista al final de cuentas cerrada y bloqueada, cosa que no ocurre porque al final no se terminó por eliminar el voto preferencial, que era una de las reformas electorales más solicitadas y, por cierto, una de las más prometidas durante la campaña electoral, la campaña de las legislativas, la última campaña de las legislativas, ¿no? Para este Congreso. Correcto. Ahí viene el detalle, que es más que importante. En primer lugar, nosotros tenemos, si vamos a lo que es la reforma que está pendiente, sí se puede todavía terminar de legislar Ajá. la reforma política del 2019, porque lo que ha terminado el lunes 28 de septiembre del presente año 2020 es la posibilidad que saquen o aprueben normas que se van a usar para los procesos del próximo año. Pero si ellos, por ejemplo, en los siguientes meses, cosa que deberían hacer, terminan de legislar los proyectos que han quedado pendientes, estos se van a aplicar para el 2022 y el 2026. Así que en principio no habría mayor problema. Y es más, por ejemplo, hay uno que es muy importante, que es el que reforma la Constitución estableciendo un plazo de 5 años para el mandato de los gobiernos regionales y municipales. Si esta norma de reforma constitucional se aprueba, se podría aprobar con una vacatio legis, es decir, como para que se aplique finalmente después de que se elijan autoridades en el 2022, pero ya no hasta el 2026, sino hasta el 2027, o en su defecto aplicarlo inmediato, con lo cual podrían prorrogar el mandato de las autoridades electas en el año 2018. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, está pendiente. ¿Por qué? Porque la tendencia es a nivelar el plazo de mandatos considerando, y hay que ser bien claros en esto, que no hay reelección ya ahora en toda instancia de gobierno, porque empezamos con el presidente de la República, ¿se acuerdan? En el año 2000, ya, Sí. con esas complicaciones que tuvimos con la renuncia, bueno, la vacancia de Alberto Fujimori. Luego tuvimos en el año 2015 esta ley 30-305, que es la ley que justamente establece la reforma constitucional impidiendo la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, y recientemente pues el impedimento que los parlamentarios puedan reelegirse. Entonces, por ese lado ya habría pues una necesidad de sintonizar el plazo de los mandatos y tener quizás un mayor nivel de tranquilidad en los gobiernos, más aún si consideramos que los gobiernos regionales y municipales tienen revocatorias. Claro. Entonces, eso también hay que trabajarlo bien. Pero, por ejemplo, esos son los temas que han quedado pendientes y que sí se podrían ver. Ahora, con lo que venía preguntando Martín sobre el tema del voto preferencial, efectivamente, este tiene razón de ser. Ahora, Cuando, doctor, sí, perdón, quería... Sí, sí, escucho. sí, no, sobre el voto preferencial y la paridad y la alternancia, justamente. Quería comentarte que en una lista cerrada y bloqueada, como la lista de candidatos a regidores municipales, por ejemplo, es importante la ubicación. Y el Claro. elector, cualquiera de nosotros, no puede cambiar el orden de los regidores. Simplemente tenemos una lista de regidores y la lista que gana la alcaldía tiene o la mitad más uno del total de regidores
o tiene la cifra repartidora, lo que más le favorezca. Entonces, ahí nosotros, electores, no intervenimos, pero en el voto preferencial sí, porque no hay una lista y por más que tenga paridad de alternancia, podemos escoger más hombres que mujeres. No tendría sentido, en realidad, ¿no? Ningún sentido. Ok. Y en realidad, por ejemplo, un caso notorio fue en el año 2016 la elección de Luciana León con el número 35 al Congreso por Alianza Popular. Así es. Ella salió elegida y los que estaban primeros en la lista, no, salvo Mulder. Entonces, Mulder y del Castillo, pero en realidad los demás no tuvieron posibilidades. Entonces, acá vemos nosotros cómo se acomoda esto del voto preferencial. Y hay un detalle, el elector peruano es quien tiene que corregir su conducta de exclusión de la mujer en la política, porque es increíble que con un padrón electoral de 24 millones de electores, donde hay casi 200.000 mujeres electores, más que hombres, entonces nosotros tengamos de que la votación preferencial hacia el Congreso más va por hombres que por mujeres. Sí, claro. La mujer en el Perú vota más por hombres que por mujeres. Miren, año 2011, cuando teníamos el Congreso con 130 parlamentarios, de 130, 28 mujeres, 102 hombres. Año 2016, quizás el mejor resultado de la cuota, 36 mujeres, pero 94 hombres. Año 2020, ahorita, 33 mujeres, 97 hombres. Sí, En pues. consecuencia, está clarísimo, o sea, los números indican claramente que esa votación va por hombres que por mujeres, y eso es lo que podría haber corregido la cuota si es que se elimina el voto preferencial. Ahora, doctor, yo le quería contar lo siguiente, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, lo tengan claro, ¿no? De ninguna manera hay posibilidad que se reinterprete la ley en el sentido de que los actuales congresistas y los congresistas de la administración anterior vuelvan a candidatear. Eso ya está zanjado, obviamente. Correcto, eso está zanjado, porque es evidente de que la restricción es por el nuevo mandato, que viene por 5 años. La norma se expresa en el artículo 90 de la Constitución y dice que un mandato presidencial es por 5 años. Okay. Ahora, el 90A dice no podrán ser elegidos a un periodo inmediato. Exacto. Entiéndase el siguiente periodo de 5 años. Entonces, la interpretación, y discúlpenme el adjetivo, peregrina que están haciendo algunos parlamentarios, porque es una interpretación peregrina, es que como ellos han sido elegidos para un periodo complementario, no les aplica el impedimento para reelegirse a un periodo ordinario de 5 años siguiente. O sea, una nueva interpretación auténtica, digamos, ¿no? Una nueva interpretación auténtica amparándose en algo que no tiene sustento, porque primer escenario, si te eligieron en el 2016 y no volviste a postular. Segundo escenario, te elegiste en el 2016 y si te permitió postular, porque a diferencia de la elección que viene, esta elección del 2020 fue por un periodo complementario, no por un periodo regular de 5 años. Por eso es que se permitió que ellos postulen. Y tercer escenario, te presentaste por primera vez al Congreso y lograste una curul en el 2020, pero tu mandato en cualquiera de los 3 escenarios termina el 26 de julio del año 2021. Porque los que empiezan tienen 5 años por delante y en su momento, hacia el 2026, estarán también afectos a la reelección inmediata. Ahora, acá hay un detalle importantísimo, y es el hecho de que existe una terminación anticipada, por ejemplo, de aquellos congresistas electos en el año 2016. Y el jurado ya se pronunció sobre ese tipo de temas. Por ejemplo, cuando vio el caso Purús en el año 2018, determinó que aquellos alcaldes revocados o vacados, no podían, igual que los gobernadores regionales, no podían presentarse por el impedimento de reelección inmediata sin perjuicio de haber tenido una terminación anticipada de su mandato. Okay. Pregunta. En el caso de los congresistas sería igual. Los disueltos, por supuesto, terminación anticipada del mandato. Ya está. O sea, no hay mucha discusión en torno a eso. Vamos a ver qué ocurre. Yo temo las interpretaciones auténticas. Pero en fin, doctor, algo muy concreto. Hace unos días lo escuché o leí una intervención suya acerca de la posibilidad de que a partir de 2021 se le dé una aportación económica a los miembros de mesa en las elecciones. Usted lo ve con buenos ojos, ¿no? Por supuesto, porque de todas maneras hay que tener en cuenta algo. Las personas tienen que tener un incentivo para ir a votar. Se había pensado en un principio
que quienes vayan de miembros de mesa sean servidores públicos. En Ujú. consecuencia, siendo servidores del Estado, podían tener 1 o 2 días de descanso que Claro. podían canjear en cualquier momento, o podían también tener un estipendio adicional al tener un vínculo con el Estado. Pero resulta de que eso no prosperó. En consecuencia, tenemos a un grueso de personas que forman parte de una población económicamente activa que es independiente, que gana, mejor dicho, por el día trabajado, y donde es irrelevante el hecho de que puedan o no tener un ingreso. O sea, perdón, que puedan o no tener un día libre, más no un ingreso. Un ingreso sí tienen que tenerlo. Día que no trabajas, simplemente, perfecto, tómatelo de descanso. Día sabático, pero Claro. no vas a tener ingresos en la No hay casa. pago, claro. Claro, entonces ahí sí compensa perfectamente que se le pueda dar un pequeño estipendio para que obviamente vayan y cumplan con su labor Ujú. y se vean incentivados, sobre todo en esta época de pandemia. Pero hay que Mm. tener mucho cuidado con algo. Ahí hay o habían proyectos populistas, porque definitivamente fueron globos de ensayos, que pretendían pues eliminar para estas elecciones las multas. Las Y multas, ¿no? Bueno, eso hubiese sido una Ujú. cosa desastrosa. Ausentismo de miembros de mesa, ausentismo de personas que hubiesen delegitimado el Ujú. proceso, y sobre todo por los primeros, los miembros de mesa, cómo se instalan las mesas. Increíble, hubiese sido un Mm. sí. desastre eso. Sí. Doctor, quisiera ir, a ver, disipando dudas sobre posibles candidatos controversiales. Me refiero a los candidatos que tienen problemas legales. Por ejemplo, Antauro Humala. Antauro Humala técnicamente, jurídicamente, no estaría en capacidad de poder postularse. No, por un mandato constitucional. Y Ujú. acá hay que separar dos cosas, Manuel. Acá hay la movida política, por decirlo de alguna manera, de alguien habilidoso como el congresista Antonio, que es muy hábil, hay que reconocerlo, y que está entrando con ese discurso a favor de la postulación de Antauro Humala, y lo que viene a ser el tema legal. O sea, políticamente se puede desinformar a la población, porque eso es lo que Sí, están exacto. haciendo, diciendo de que el señor puede postular, pero legalmente no se está cometiendo ningún tipo de vulneración de su derecho, porque el señor no puede. El señor cumple una prisión efectiva con una condena firme en prisión. Y de Claro. acuerdo al Ujú. artículo 33, no de una ley, sino de la propia Constitución, el señor está impedido de postular. Entonces acá no es que las fuerzas ocultas anti-Antauro se estén uniendo, no es que el jurado lo quiera sacar de carrera, el gobierno, repito, o sea, no hay fantasmas. Acá Ujú. simplemente es la aplicación rigurosa de la propia Constitución y la ley electoral que la desarrolla, que es la Ley Orgánica de Elecciones. Ahora, el Y caso de Keiko Fujimori como investigada, No. puede postular. también, Ella ella sí puede puede postular, postular. sí, claro, porque ella incluso en prisión preventiva podía postular, porque no tenía el impedimento que sí tiene el señor Antauro Humala. Eso, claro, o sea, se podía dar, pero evidentemente ella sí puede postular. Ahora, nuevamente, una cosa es lo político y otra cosa también es lo técnico. Sabemos que políticamente, bueno, sí está bastante golpeada su candidatura por todos los Claro. sucesos que han venido Pero dándose. ya ese es otro tema ya. Otro Ese es tema, otro tema. efectivamente. Sí, Pero a nivel jurídico sí estaría sí, habilitada claro, para poder habilitada, postular. habilitada, Ahora, Sí. por ejemplo, el candidato, bueno, posible candidato, el señor Urresti, en principio también podría, pero la verdad que tendríamos que verificar, pero no tendría, no sé si tenía una sentencia por injurias o algo por el estilo, ¿no? Hay un detalle importante, Martín. Ahí, por ejemplo, si el señor Urresti fuese sentenciado por el caso Bustíos en primera Exacto. instancia, no podría postular. Pero lo que tenía que ver con la querella, él, recordemos que se rehabilitó. Y en Ah, las Ujú. últimas elecciones al Congreso, que dicho sea de paso, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro no lo sacó pudiendo sacarlo, porque eso sí es clarísimo, lo pudo sacar, pero no lo sacó, e intentó sacarlo tarde, al extremo que el Jurado Nacional de Elecciones no pudo confirmar eso porque simplemente ya estaba fuera de plazo y ya no había posibilidad alguna de hacerlo. Pero el señor Urresti sí aclaró tardíamente que había cumplido con su sentencia. En consecuencia, si ya está con la sentencia cumplida, no existe, pues, era por mayor difamación, complicación. ¿no? Era por Claro, por difamación. difamación. Claro, Una querella fue. Y era una eso querella. fue un proceso de índole penal, por supuesto.
Pero sí, o sea, estaría expedito para postular. Y nuevamente, pues lo único que sí creo, y permítame también un poco el tema siempre político, hay que mirarlo como de costado, es que él vea pues cuánto afecta de todas maneras el hecho de tener ciertos temas pendientes como el caso Bustillo, ¿no? O sea, no es que, o sea, de todas maneras siempre hay algo por ahí que genere este tipo de aclaraciones legales, pero que quizás políticamente tienen otro tipo de manejo. Claro. Ahora, para culminar, doctor, otra consulta que estaba relacionada a las normatividades, sobre todo desde el punto de vista comparativo, tenía que ver con las sanciones que de pronto se puedan presentar para los candidatos que transgredan las normatividades, ¿no? Es decir, los regalos, las dádivas, este tipo de cosas que en la elección anterior le costaron la candidatura a más de uno, que lo sacaron de carrera, ¿no? El tema de los tuppers, en fin. ¿Cómo se va a evaluar esto a nivel jurídico en esta ocasión? Bueno, ¿Va a tener el mismo rigor? sí, y tiene una gradualidad también que hace que la norma sea aplicable. En un principio, como especialista, tuve la preocupación de que se suprima dentro de lo que es el supuesto de sancionable el hecho de las promesas. Había una idea también ahí trasnochada de querer eliminar esta causal que hubiese convertido que esta elección sea la elección no de las dádivas, sino de las promesas de dádivas, porque hubiesen podido prometer el oro y el moro y nadie salía. Pues sí. ¿Ya? Y sobre todo me pareció bastante particular porque el promotor justamente es del partido de una persona que salió por dádivas en el 2016. O sea, me pareció bastante particular el hecho que justamente ese punto lo quiero sacar. Pero finalmente quedó. Primero creo un poco la sensatez y quedó. La norma que justamente regula el tema de las dádivas es una norma que sí, o sea, permite tener la gradualidad que nos lleva desde la amonestación, la multa, hasta obviamente lo que es la exclusión. Y nos permite pues tener un control tanto de la entrega de dádivas como de la promesa u ofrecimiento, y eso yo creo que es bastante positivo. Ojalá que este tema se proscriba más que por la propia ley, por la actitud de los electores, porque me gustaría utilizar la plataforma de ustedes para mandar un mensaje a todos los que nos escuchan. Adelante, adelante. Quiero, honestamente, que una persona siendo candidato infringe la ley, no le pidan que como autoridad tenga una conducta mejor que esa. O sea, la verdad, ya de por sí, un infractor como candidato, como autoridad puede llegar a hacer cualquier cosa. Bueno, Entonces, ese ya es el peligrosísimo, papel nuestro, ¿no? El papel de los El electores, sin papel. duda. por supuesto. Pero ojo, más claro, échenle agua. Exactamente, exactamente. Pues el doctor José Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros en UPC TV. Creo que ha Muchas sido gracias. muy aclarador lo que nos ha señalado. Muchas gracias, muy amable. Correcto, muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Un abrazo. Gracias. Bien, Manuel, yo creo que nos ha aclarado bastante el panorama, sobre todo desde el punto de vista de la norma, ¿no es cierto? Y esto que de la eliminación del voto preferencial, que al final no se llevó a cabo, pero sí el de la paridad y alternancia no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque claro, en fin, no funciona. No funciona, pero bueno, ya están las cosas establecidas. Y ojo, ya, ahora sí, que a nadie le quepa duda, personajes como Tauro Humala no pueden postular a la presidencia. No pueden, ¿no? Keiko Fujimori sí, su situación es claro. totalmente diferente. No hay sentencia. Entonces también no hay sentencia, entonces se van despejando dudas de tipo legal. Más allá de las movidas o las interpretaciones políticas que no siempre van acompañadas, pues, ¿no? De un soporte legal. Recuerda que además Keiko Fujimori había dicho que se retiraba de la política, ¿te acuerdas? Hace varios meses, ahora ya ha dicho que ha vuelto al 100% a la política, por cierto, tiene todo el derecho, pero en fin. Bueno, representa un partido, o sea, que me parece muy vamos difícil que se desligue así nomás. Ahora, claro, las elecciones internas ya es otra cosa, ¿no? Pero en fin, Manuel, pero para interpretar todo esto también hemos invitado a Henry Rafael, ¿verdad? Sí, con Henry vamos a analizar a los candidatos que han empezado, ¿no? a tener más exposición mediática, que figuran en las encuestas en posiciones aparentemente expectantes. Forsyth, ¿no? Que tiene una expectativa para analizar. También tenemos a Sillonis, que hay con Hernando de Soto. En fin, los partidos a los cuales se han plegado también, ¿no? Vamos a ver, pues los nombres van a ir apareciendo, ¿no? Van a ir apareciendo.
Así que nada, vamos a hablar sobre eso con Henry Rafael. Creo que va a ser una muy buena charla. Así es. Entonces vamos con la entrevista con Henry Rafael. Vamos. Bien, amigos de UPC TV, del programa Contracara, ahora estamos con el analista político Henry Rafael, como habíamos ya anunciado. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Manuel, Martín. Gracias. Todavía esperando que podamos, digamos, volver a algún momento a una normalidad normal. Volveremos, pero hay que seguir Sí. aguantando un poquito. El otro año, porque ese no creo. No, el otro año, definitivamente. El otro año, ¿qué tal año? ¿No? Pero en fin, Henry, mira, que te habíamos invitado justamente para comentar contigo lo que está ocurriendo en el panorama político, pero centrado en las próximas elecciones presidenciales de abril. Y lo cierto es que hay muchos nombres que se están mencionando y hay muchos nombres que están apareciendo. Yo quería que nos hicieras, perdón, una valoración general de cómo estás viendo. Hemos visto cómo Hernando de Soto ya se ha postulado, como Roque Benavides también ha entrado, como Pedro Cateriano, el mismo martes ya se ha presentado y se ha afiliado a un partido político. Quería saber cuál era tu primera valoración de estos primeros nombres que están apareciendo, Henry. Sí, en general, siento un poco de preocupación respecto a lo que va a ser el proceso electoral en sí. Más allá de los temas de procedimientos legislativos, que probablemente quizás también podemos hablar de eso, pero me preocupa que siento que estamos acercándonos a una figura peligrosa como la que tuvimos en la elección de la alcaldía de Lima, con una mixtura de candidatos y con candidaturas que van a atomizar mucho más el electorado. Y entonces vamos a llegar probablemente con candidatos en un rush final, aparentemente, de entre todos peleando por subir el 10%. Y vamos a terminar a elegir en una segunda vuelta a quien tuvo el 10 y el 8%, como casi, digamos, a ver, no sucedió así en la alcaldía de Lima, porque literalmente no existe el proceso de segunda vuelta, pero claro, Muñoz ganó en términos de votos reales, creo que con el 14% de votación real, ¿no? Después con el votación nominal llegó al 21%, algo así, pero bajo igual, ¿no? Claro. Muchísimo, ¿no? O sea, fue uno de los candidatos, creo que con menor voto se ha elegido en la alcaldía de Lima. Entonces, eso creo que no es bueno, porque vamos a salir de un proceso de 5 años de una ausencia de liderazgo político en la presidencia de la República, con 2 presidentes que van a terminar, en el caso de Vizcarra, va a terminar su mandato probablemente tan golpeado como terminó su mandato de manera anticipada Pedro Pablo Kuczynski, con el país en una situación crítica por la emergencia sanitaria, y en una situación más crítica aún por la emergencia económica, que ojalá no nos lleve a una crisis social y política peor de las que ya hemos vivido. Entonces, me preocupa en el sentido de que si la elección presidencial va a ser atomizada, ergo, el Congreso va a ser tan atomizado como la elección presidencial. Y por ende, es una probabilidad que el que sea electo presidente no tenga mayoría o tenga tantas minorías sobre la cual negociar, con la cual probablemente firmaremos el círculo vicioso de los procesos de vacancia, de los entredichos entre el legislativo y el ejecutivo, y por qué no, hasta cierto punto, y esa es la parte que quizás todavía está por verse, me preocupa hasta dónde el populismo va a ser el eje principal que terminemos eligiendo en abril, ¿no? Ahora, Henry, estos son los platos rotos que tenemos que pagar, pues, por no haber construido una institucionalidad fuerte en nuestros partidos históricos. Sí, o sea, bueno, literalmente... Tenemos agrupaciones nomás que básicamente, ¿qué cosa los unen? El interés de coyuntura, nada más. Tienes ahí a Forsyth, perdóname, para que termine la idea nomás, Henry, y darte pie a ti a hacer tu análisis. Tienes a Forsyth que está en Restauración. ¿Qué tiene que ver Restauración con él? O sea, ¿qué vínculos ideológicos, conceptuales tienen? Sí, o sea, bueno, mira, recordemos qué pasó con PPK y Martín Vizcarra, o sea, crearon un partido a partir de los nombres y los siglas de un personaje, o sea, somos un país donde no hemos tenido, pues, partidología, y los partidos que han sido los llamados a refundarse, reorganizarse, porque tuvieron, recordemos, uno de los
de los hechos más graves que hizo, pues, hizo varios, la verdad, pero uno de los hechos más graves que hizo Alberto Fujimori a la política peruana es destruir los partidos políticos. Exacto. Pero en la destrucción de los partidos políticos, ellos pudieron haberse recreado y reforzado y renacido. Hoy todos esos partidos que estuvieron golpeados por la dictadura terminaron avasallados por la corrupción o por los problemas de falta de liderazgo y de credibilidad en la ciudadanía. Y hoy tenemos alianzas desde de los extremos, que no se sabe finalmente cómo va a ir Verónica Mendoza, si Antauro Humala finalmente qué rol va a jugar, que Goyo, que cuál va a ser el candidato de la izquierda radical, con una izquierda absolutamente dividida y sin saber qué es izquierda allá en el Perú. Bueno, como siempre, ¿no? O como siempre en los últimos años. Claro. Sobre todo en los últimos años, ¿no? Entonces, o sea, si se decía que los extremos estaban divididos, el medio ya se dividió también, o sea, si la izquierda radical siempre estuvo dividida y la derecha radical estuvo dividida, hoy el medio está más disperso que nunca, o sea, tienes desde Cateriano, que quiere ser presidente, Hernando de Soto, tienes a Máximo San Román, tienes, en fin, así Pero yo... Henry, fíjate, estábamos hablando del tema ideológico y Manuel me pregunta, ¿qué tendrá que ver Forsyth con Restauración Nacional? Que por cierto, aparentemente cambiará el nombre, pero tú me dirás, ¿qué tiene que ver ideológicamente Hernando de Soto con un partido como Avanza País, que en 2006 candidateó a la presidencia a Ulises Humala y que llevó en su lista de congresal a Antauro Humala? Ya me dirás cuál es la relación. Y algunos dirán, no, hace 14 años. Bueno, es que ese es el problema, que los partidos no se construyen en base a ideologías, ahora mismo, ¿no? Soy analista político, no soy mandrake para poder saber qué Claro. Hernando de Soto. Yo no lo entiendo tampoco. Efectivamente. Vamos Es a tener terrible, que, es Martín, difícil. vamos a tener que convocar a un chamán para que nos pueda dar algún alcance. Ya los Increíble. analistas políticos no tienen ya argumentos para poder escribir esta situación que está insólita. No, y sin desmedro de que todavía falta ver las listas de los partidos políticos formados. El AP saldrá o no con Roque Benavides. Ujú. Él ya ha dicho que no va a ser cabeza de lista, o sea, no va a ser candidato Va presidencial, a ser dice. Fuerza Popular, que es un... O sea, mira, Ujú. el partido Fuerza Popular sigue con su 8... O sea, mira lo peligroso, no sé si peligroso, porque finalmente la democracia es democracia, y la democracia es el voto de la mayoría. Pero lo interesante que puede ser esto, porque al atomizarse todos, estamos volviendo a decir que vamos a pasar probablemente, si es que nadie repunta rápido, a un proceso de 5%, que se acuerdan en la alcaldía de Lima todos tenían de 3, Sí. el famoso era entre 3 y 7%. Y todos jugaban en esa línea hasta que al final despunta Muñoz. La pregunta es, ¿quién tiene base? O sea, hoy antes, ¿se acuerdan? En las últimas elecciones siempre hablaba la base sólida de Fuerza Popular de su 20% sólido. Y su 20% llegó a ser el 30% y a partir de ahí nadie los bajó. Ya no existe eso. Hoy su 30% es 8%. Pero haciendo estadística, si hay más polarización, más atomización, tu 8% termina siendo más fuerte que el 4, el 3, el 2 o el 1%. Y nos falta Tremendo. todavía a Urresti. O sea, la verdad, creo que va a ser un proceso electoral donde... por eso empezaba mi análisis que me preocupa. Me preocupa que las fuerzas políticas o los líderes llamados a buscar puntos de... Yo no sé si es malo que, no sé, pues que Avanza País, que antes tenía un extremista, traiga a otra persona que está absolutamente en contra de ese extremista, quizás es válido, porque finalmente lo que se trata es que se sienten, conversen, que maduren y que digan, bueno, la idea que teníamos hace 5 años, nos equivocamos. ¿Tú crees que ha habido, Henry, tú crees que ha habido esa conversación? Bueno. Pero lo que voy es que, o sea, no estaría mal que existieses. No estaría mal que haya sin duda. No estaría mal que Fuerza Popular cambie su estructura política. Como estuvo mal que no lo hubieran hecho en su momento, como estuvo mal que el APRA, el Fuerza Popular, la Izquierda Unida, el Partido Socialista, todos lo debieron haber hecho. Como no lo hicieron, hoy tenemos esta suerte de lluvia para candidato para todos. El problema es que creo que más bien en estas circunstancias era necesario la unidad, porque necesitamos que el próximo presidente, por lo menos creo yo, tenga liderazgo y base representativa real. Me preocupa que realmente quien sea elegido presidente va a traer
cinco años de corrupción desmedida que se ha descubierto en el Estado y en el sector privado. Va a traer la grave crisis económica que probablemente nunca, o sea, ahorita no estamos sintiendo la crisis, el otro año la vamos a sentir, la económica. Y todavía no sabemos el efecto de la crisis sanitaria. Es como que dijo el defensor del pueblo. Recordemos que una crisis, mientras va avanzando, las consecuencias van a ser peores, como una avalancha. Al principio la avalancha se lleva a 10 personas, pero mientras va avanzando, se va llevando más. La crisis económica todavía no se siente porque recién, Ahora, lo han dicho, ¿no? Van a quebrar miles de empresas. efectivamente, el próximo presidente va a tener que lidiar con la recuperación de nuestro país, del Perú, para salir de la crisis económica. Ahora, tú que has observado muchos procesos electorales, eres un observador de las encuestas, creas o no, pero hay que observarlas, ¿no es cierto? Quería que nos comentaras, perdón, este fenómeno de George Forsyth, que al frente de la alcaldía de La Victoria tuvo una etapa interesante, sobre todo cuando estaba al lado de Susel Paredes, que ahora forma parte de otra fuerza que es el Partido Morado, o mejor dicho, ha llegado a un acuerdo con el Partido Morado. ¿Cómo se explica el fenómeno de George Forsyth ahora, a finales de septiembre, y que sea digamos, el que tiene mayor porcentaje en las encuestas? ¿Cómo se explica algo así? Yo no me sorprendo porque el Perú históricamente en los últimos dos procesos electorales ya dejó de votar por candidaturas forjadas, por partidos políticos. No me refiero solamente a la presidencia en general, sino por personajes. Y claro, si todos los sectores, los medios de comunicación, los sectores políticos, los analistas, todos han dicho que estamos en la peor crisis política, la peor crisis de liderazgo político. Entonces tú, ciudadano, dices, bueno, si todos me dicen que es la peor crisis de liderazgo político y todos los que se están presentando son los mismos que han estado dando vueltas por aquí, por allá, que Cateriano estuvo como malo, ahora está por otro lado, que Hernando de Soto está en el partido del otro y que Roque Benavides. Entonces, si es que todos están cruzando digamos, una pista hacia la otra, probablemente hay una suerte de la gente que dice, bueno, mira, esto ya está, es más de lo mismo. Miren qué le pasó eso a Fujimori. ¿Se acuerda el descrédito político que existió en la época de esas elecciones? Que Fujimori, ¿cuál fue su estrategia? Presentarse como el outsider, el ingeniero, el del tractorcito. No Claro. hizo una campaña No. Era básicamente el tractor naranja y el ingeniero, el ingeniero, el chinito. Claro, y a la par, ojo, y a la par la campaña de demolición contra Vargas Llosa perpetrada por Alan García. Además. Entonces, hoy esa campaña de demolición contra Vargas Llosa y que terminó afectando a todo el entorno político, se la han hecho los propios partidos políticos. Ahí es claro. ¿Me entiendes? O sea, no hubo necesidad que alguien le haga una campaña de demolición, se la hicieron ellos solos. Ahora, no quiero ser tan pesimista, o sea, creo que, a ver, a mí no me parece mal que haya partidos que, sumen a personajes de diversos sectores, o sea, si es que eso va a servir para refundar el partido, para rearmar el partido y para hacer un partido sólido, bueno, ahora, me parecería súper bien, por ejemplo, que el partido de Acuña, que ya no es un partido nuevo, es un partido que comienza a ser, comienza a formar esa fila de los tradicionales, porque tiene más años ya en procesos electorales, que puedan, digamos, traer a su partido otros personajes que le den una mirada mucho más profunda que ser simplemente el partido de César Acuña. Me parecería bien, me parece interesante que lo que el APRA está haciendo, convocar a empresarios, que Roque Benavides finalmente haya hecho, o sea, eso no es novedad, siempre le he dicho desde que era presidente de la CONFIE, su sueño de formar parte de un partido al que él pertenece de manera familiar históricamente. O sea, me parece bien, y además qué interesante que un partido que era socialdemócrata esté trayendo a representantes del empresariado. No Ahora, Henry. No, pero no es un representante del empresariado cualquiera, es un hombre más... Es el hombre fuerte de la minería de este país. Yo quería ir a lo siguiente. Es verdad lo que has dicho. Roque Benavides, su familia, siempre han tenido una admiración por ahí de la Torre, por el APRA. Perfecto. Sin embargo, con sus más de 60 años, ¿por qué ahora Roque Benavides decide oficializar su cariño, su afecto, admiración con esta inscripción? Supongo que va a cumplir un rol. No creo que sea un asunto decorativo. De alguna manera él va a apoyar al APRA. No creo que sea decorativo en absoluto. Así es. Ahora, bueno, yo creo que ahí viene el factor Alan García, ¿no? O sea, cuando Alan García estaba vivo, cuando estaba dirigiendo el partido, nadie se atrevía, o el que se atrevía a intentar hacer un nuevo liderazgo en el partido, Claro.
Hay una figura paterna ausente, ¿no? Hay una situación de orfandad. Y entonces, hoy ese partido, y no me parecería mal que lo refunden, y si va a ser Roque Benavides a refundar el partido, bueno, ahora, el problema no es quién lo refunde, el problema es que sus militantes sean partícipes de esa refundación y que intenten que sea sostenida. O sea, el hecho que no concordemos con uno con otra no quita la validación de que el partido, imagínense que le quitemos validación al partido de Verónica Mendoza, de que se refunde y que traiga otras personas. Sería interesante. Henry, justo en eso quería apuntar, porque claro, Manuel ha preguntado sobre un partido tradicional como es el APRA. Otro partido que renació de alguna manera fue Acción Popular, después de la elección de Jorge Muñoz, con una muy buena votación en el Congreso, en este Congreso. Los problemas que van a haber ahí. Hay historias de dilapidar o de borrar una subida de una manera tan rápida, porque, digamos, no hay que ser mandrake ahora sí para imaginar a una Acción Popular con una votación bastante baja en abril, después de lo que ha ocurrido en este Congreso. No lo sé, ¿sabes? Yo no tengo esa sensación. Creo que eso es un cuento más de nosotros, los periodistas, los medios de comunicación. ¿Sabes por qué? Porque tampoco era tan sólido Acción Popular y resultó siendo la sorpresa y... Sí, pero, digamos, no había mucho antecedente, ¿no? Y lo que puede suceder con Acción Popular, básicamente, mi consejo, si es que tuviese algo que decir, es que yo no siento que lo que ha hecho en el Congreso sea tan malo. ¿Y sabes por qué? Porque el Congreso todavía tiene un tiempito más de vida. A ser claro, el proceso de vacancia de Martín Vizcarra ha terminado, pero no ha terminado la investigación política que, mira, puede haber ganadores fácticos, para utilizar la palabra presidente con su interpretación fáctica en su momento, pero pueden haber ganancias fácticas y ganancias no fácticas. Pero me refiero ante la opinión pública, Henry, que la popularidad del Congreso es en una sola cifra, y la de Vizcarra sigue por encima del 50% pese a los audios, de la vergüenza, digamos. No lo sé. Yo no lo sé. Yo tengo la percepción que la popularidad del presidente no es tan sostenida y que si es que, ojalá me equivoque, la verdad, si es que se revelaran, se demostraran en los próximos meses cuáles son las razones de fondo por la cual el presidente de la República trajo a Richard Swing y generó toda esta trama de ilegalidades y truculencias para ocultar información a la Fiscalía, creo que en ese momento, como todo sucede en el Perú, mira cómo a Pedro Pablo Kuczynski lo defendía medio mundo. En 2 días lo dejó de defender medio mundo. Sí. Y en menos de 2 meses no era nadie. Sí, pues es posible. Entonces, si es que nunca sucede, se sabe. Que Martín Vizcarra, ojo, por eso también creo que la jugada de Fuerza Popular no me parece tan antojadiza de no irse pro vacancia, porque probablemente, mira, en política a veces hay que, esto suena horrible, pero esto es, porque además yo no estoy a favor de la pelea de toros, pero en una pelea de toros, ¿qué es lo más sabroso? Que el toro esté sangrando. Y que el torero haga la pirueta y se divierta con él y la gente, ¿no? Porque está luchando por la vida. En política es a veces, o sea, o tú decides, o tu contrincante lo matas y ya. Oye, y si lo matas, ¿quién asume? ¿Qué haces? ¿Te vas a hacer responsable de lo que viene? O dejas que termine sangrando y al final del rodeo, donde todavía pudiese haber una expectativa de que el toro te embista a pesar que está sangrando y te mate, o final del rodeo, te llevas las 2 orejas. Porque la emoción del rodeo, no sé si ni siquiera se llama rodeo, para que vean que no soy muy fanático de la versión histórica, pero... Bueno, yo tampoco, Martín, no sé si es taurino, pero poco. La fiebre es que en el momento que están enfrentados, por naturaleza, te va a ganar el toro. Hasta que finalmente es al revés. Es lo mismo, por naturaleza, el toro es el presidente Martín Vizcarra, porque es el que tiene las encuestas, que tiene el poder político, porque se ha manejado de manera inteligente durante estos meses. Si eso no es sostenido, de aquí a 2 o 3 meses, tranquilamente, aquellos que decían, pero ¿por qué se apresuraron la vacancia? Tranquilamente podrán decir, bueno, señores, sí, quizás nos apresuramos, pero en el fondo no nos equivocamos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Henry, fíjate. Todo esto
todavía las elecciones tienen para rato. Entonces, yo no sepultaría tan rápido Acción Popular. Ahora, estamos en una fase preliminar, eso está claro, ¿no? Bueno, y hablando de Acción Popular, ya pronto se sabrá quién será pues su candidato presidencial y ahí va a haber unas internas bravísimas. Se van a matar, literalmente. ¿No? Pero es que ahí sucede lo mismo que en los otros partidos. ¿Qué hace Manuel, el gobernador de Cajamarca junto a Díez Canseco? O sea, no encuentro vínculo ideológico, ¿no? Lescano con Vitocho, o sea, es lo mismo Claro. que... Se pelean entre ellos en Twitter, imagínate en las internas. ¿no? O sea, es lo mismo que hablábamos de las cercanías que están pasando en los otros partidos políticos. Uh-huh. Ahora, ¿qué posibilidades le ves a Keiko Fujimori? ¿Para ti Keiko tiene pocas o todavía Keiko puede representar una candidata de fuerza, una candidata con posibilidades? Va a depender, a ver, ahí hay otro tema, no veo candidatas mujeres, ¿no? Ojo, está Susel está dispuesta a retar a Guzmán, ¿ah? En los moraditos. Mira, allí es por, pero insisto, pero ahí cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, el Partido Morado... Bueno, pero también esto podría favorecer el Partido Morado, porque el Partido Morado antes necesitaba 20% para mantenerse sólido, ¿no? Hoy, que lo que le pasó en el Congreso, empezó con su 20%, vino la ola del incendio y terminó con casi que ni entran, casi ni ponen congresistas, ¿no? Entonces, hoy tendrá entonces un 3% sólido por ahí. Entonces, esta atomización le conviene también a Guzmán, no solamente a partidos como Fuerza Popular. Pero volviendo a tu pregunta, Martín. Sí, con Manuel. No, pero ¿quién me preguntó de Keiko Fujimori? Manuel te preguntó. Manuel. Mío, ya. Tranquilidad. Martín. Y todavía me concentré. No te preocupes. ¿Qué creo? Creo que Keiko Fujimori tiene opciones, pero no, o sea, sí creo que tiene opciones abiertas. No tan fáciles, pero, insisto, esta atomización de candidatos podría favorecerle más aún cuando tampoco se ven lideresas mujeres intentando asumir algo así. No se lo recomendaría ni a ella ni a su partido. Y mucho menos al país todavía, ¿no? Pero creo que Fuerza Popular, mal que bien, tiene su 8% sólido y ya serán ellos responsables de si lo quieren utilizar bien o lo quieren tirar al suelo y quieren más bien sepultar en esta oportunidad el partido, ¿no? En fin, muchos meses por delante, Henry. Veremos qué ocurre. Henry, queremos agradecerte mucho por estar con nosotros en UPC TV. Gracias por estar en casa, como siempre. Muchas gracias y seguramente volveremos a hablar porque hay mucho más por hablar. Todavía falta bastante. Gracias, Henry. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, amigos, tenemos ya un poquito las cosas más claras, ¿no, Martín? Cada candidato tiene su público, cada candidato además está haciendo lo que puede. Pero, ojo, no significa que si ahora algunos candidatos tienen cierto tipo de expectativa, es que eso se va a mantener hasta el próximo año. Falta mucho. Muchísimo. Falta mucho, hay que ver qué hace George Forsyth si al final, efectivamente, antes del 12 de octubre se retira de la alcaldía para justamente poder empezar su proceso. Por cierto, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo siempre tengo dudas sobre eso porque al final deja una responsabilidad por la que ha sido elegido, ¿no es cierto? Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, en fin, y además habrá que analizar por qué los nombres van apareciendo, en fin, eso ya depende de las agendas de cada partido y en qué momento anuncian, ¿no? No, hay, por ejemplo, inscripciones que a mí me llaman la atención, ¿no? Como la de Roque Benavides, que lo hemos conversado en la entrevista, ¿no? Bueno. Siendo un admirador de los apristas, además a nivel familiar, porque el padre de él admiraba ahí a La Torre, claro, ¿no? Sí. Pero justo ahora, con sus más de 60 años, se inscribe en el partido aprista. Supongo que va a cumplir un rol, ¿no? Bueno, supongo que sí, ¿no? Y luego está Hernando de Soto, del que también hemos hablado, que postula por un partido como Avanza País, que en el año 2006 postuló a los hermanos Humala, ¿no es cierto?, en la presidencia, ¿no es cierto?, con Ulises y Juan Tauro en las listas, ¿no? Pero en fin, bueno... Bueno, Forsyth está en Restauración, que es un partido, pues, que tiene
una composición conceptual tradicional, ultra Conservador, conservadora. conservador, claro que sí. ¿No? Pero en fin, vamos a ver, Manuel, vamos a seguir viendo aparecer nombres, ¿eh? Quién sabe un Manuel Erauzkin aparezca No, para como nada. Yo posible. soy periodista, señor, yo no soy político. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Manuel, hay algo que tenemos que mencionar que es muy importante, sobre todo para, en fin, para Lima, para nuestro país y por supuesto también para la UPC. Y se lanzó, porque se lanzó esta semana el proyecto gráfico y audiovisual de la Facultad de Comunicaciones, este proyecto del que habíamos hablado, pero ya Sí. se ha hecho realidad, Casa de Todos. Esto bajo la dirección de Úrsula Freund, que es decana de la Facultad de Comunicaciones, y es algo que era muy esperado, y creo que se materializa en un producto realmente de muchísima calidad, Manuel. Sí, tiene mucha calidad y además está realizado a partir de una situación social, ¿no? Así es. De que eso es lo importante, porque también no solamente es que se trabaja de manera creativa, sino que además se ayuda a crear conciencia sobre lo que hemos venido pasando. No hay que olvidar que es una iniciativa de la Municipalidad de Lima, pero este trabajo audiovisual de la UPC creo que le da también mucho más importancia. Ahora, por cierto, este es un proyecto que siempre necesita la solidaridad de todos. Así que podemos ayudar nosotros, nuestra editora, nuestra querida editora Diana, va a poner aquí, o en algún lugar, Donde ella crea número, conveniente. donde ella cree conveniente, el número de YAPE a través del cual uno puede contribuir a esta, creo que, gran obra y que ahora se ve reflejada en un material audiovisual de muchísima calidad hecha en la UPC y además se podrá ver en UPC TV. Se puede ya Así ver es. en UPC TV, sí. Así es, que nada, Martín. por lo demás, Manuel, se vienen las eliminatorias. ¿Ya? Ahí está, Ya. Mira, Martín, no nos olvidemos de dos cosas antes que sea el programa. Sí, Número uno, antes que nos corten. Suárez debutó en el Atlético Madrid con 2 golazos. ¿Quién es Suárez? En 20 minutos, en un partido Luis Suárez. un partido ya Tranquilo. cerrado, viejo, un partido Lo ya que cerrado. quieras, hizo 2 goles. Sí, pero Segundo, no mencionas a Messi Ansu se ha quedado Fati. sumamente triste por la partida de Suárez, porque además durante la conferencia de prensa de despedida, Suárez mandó unas indirectas en presencia del presidente del Barcelona, que parece que no se portó como un caballero. No En todo caso, son comentarios muy personales, pero vean las noticias y podrán interpretar qué es lo que ha ocurrido. Tercer goleador histórico del Barcelona, Luis Suárez, histórico. que creo que no salió como debió salir, aunque la conferencia de prensa fue muy simpática y eso, pero no salió. Y en el Barça, bueno, son ciclos, ¿no es cierto? Y ya han encontrado a un chiquillo de 17 años, ya luego te pregunté lo que tú y yo hacíamos a los 17 años, este chico Ansu Fati, que con 17 años ya marcó 2 goles con el Barça, y fuera de bromas es un futuro, tiene un futuro alucinante. ¿Bien? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Pero hay formas de que la gente se vaya de donde está, sobre todo cuando ha aportado, ¿no?, de manera tan importante. Sí. Lo otro, las eliminatorias. Sí, la próxima semana habrá una sorpresa en el programa, ¿no?, como antesala al partido de Perú con Paraguay en Paraguay, o sea, los defensores del Chaco. Difícil, ¿eh? No piensen que le vamos a ganar otra vez 4-1. Difícil. Oye, pero hay que la esperanza. Y por cierto, ya me refiero en el sentido de que no hay que confiarse y creer que somos superiores de arranque. Es verdad. Y con esto termino el tema futbolístico. Hay un jovencito del Deportivo Municipal, Manuel, que se llama Rodrigo Vilca, buen jugador, que aparentemente ya está a punto de fichar por el Newcastle de Inglaterra, ni más ni menos. Obviamente no va a jugar en el primer equipo, pero caramba. Oye, algo le habrán visto y seguramente lo van a prestar, pero es un jugador que se suma a la legión extranjera, entre comillas, de los jugadores peruanos en equipos de fuera, ¿no? Ojalá le vaya muy bien a Rodrigo Vilca, que es un tipo... ¿Cuántos años tiene? Futuro. No lo sé, pero más o menos 20, 21, así que tiene mucho futuro, Manuel. Ojalá le vaya bien, ojalá. Ok, Martín. Bueno, nos vamos. Un fuerte abrazo, vamos porque amigos. nos cortan y ya sabes, cuando hablamos de fútbol, aquí la cosa se pone brava. No pasa nada. Chao. Chao, Manuel, cuídate. Chao.